Reportaje. Raúl López de Antes es director general de la firma de contadores y abogados López de Antes. Está en cabina y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Raúl, me da muchísimo gusto recibirte en cabina. Muy buenos días. Al contrario, es un honor para mí y un privilegio, como siempre. Cada vez que tú me invitas, aquí estoy contigo y con todo tu amplio auditorio. Gracias, Raúl. Temas importantes los de esta mañana. El Servicio de Administración Tributaria lanzó la segunda publicación de los parámetros de referencia para tasas efectivas de impuestos sobre la renta, correspondientes a 84 actividades económicas para los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019 sobre el padrón de grandes contribuyentes. Sí. Contempla 12 sectores económicos. Primero, preguntar, ¿qué es esto de tasas efectivas de impuesto? Bueno, gracias, Emanuel, y amigos que nos ven y que nos escuchan. Esto es muy importante que ustedes sepan que en diciembre del 2020, en el Diario Oficial de la Federación, el SAT manifestó en este caso una reforma al artículo 33 del Código Fiscal. Regularmente el 33 siempre ha sido como para ayudar a los contribuyentes a consultar cuando tienen dudas en materia fiscal, pero le agregó un párrafo donde dice que la Secretaría de Hacienda, a través del SAT, determina en diferentes momentos del año que va a ser un estudio con parámetros para determinar cuáles son dentro de estos sectores y de las grandes empresas sobre todo las tasas efectivas de cuánto pagan de impuestos sobre la renta. ¿Qué significa esto? Cada vez que termina el 31 de marzo de cada año hay la presentación de la declaración anual de las personas morales regularmente. Y a raíz de eso se generan una serie de obligaciones, como pues el reparto de utilidades y una serie de cosas. Pero ahí se da cuenta la autoridad cuánto le pagaron de impuestos. Y se dio cuenta que desde 2016 para acá, muchos grandes sectores, el sector del aluminio, el sector petrolero, el sector del gas, el sector de farmacéutica, están pagando impuestos sobre la renta muy bajo. Te voy a poner un ejemplo para que tengamos una idea muy clara. Cuando un trabajador que nos está escuchando y viendo le van a dar su quincena, inmediatamente antes de que le den su quincena, le descuentan el impuesto sobre la renta. La tasa de impuesto sobre la renta es del 30% hacia adelante, pero es mínima la del 30% y se rigen unas tablas. Entonces, la gente común y corriente como nosotros pagamos una tasa del 30%, las pequeñas empresas. Pero estas empresas, al momento de hacer sus deducciones, sus inversiones, ya sea bancos, casas de bolsa, etcétera, vienen a pagar un impuesto muy pequeñito. Y dice, a ver, tus tasas efectivas, es decir, después de tu declaración anual del impuesto sobre la renta que tú tienes y sobre esa base, estoy viendo que me estás pagando menos impuestos. Te pongo un ejemplo, la industria del aluminio. La industria del aluminio creció mucho porque con los precios del dólar ha aumentado mucho. En el 2016 pagaba una tasa efectiva de impuestos de 3.60%, 3.60. Luego en el 2017 bajó a 2.76. Hoy, en el 2019, a 3.20. ¿Qué significa esto? Que estas empresas grandes están tratando de aprovechar todo lo que la ley le da a la consolidación fiscal, todos los mecanismos de los grandes despachos para pagar menos impuestos. Por eso, Emanuel y amigos radioescuchas, no es de casualidad que las grandes empresas como Walmart, como FEMSA, cuando les empezaron a auditar este nuevo gobierno que vino desde 2018, empezó a obtener más de 27,000 millones de pesos de impuestos que no habían pagado en ese momento o que por la forma en cómo tributan no les daba pagar esas cantidades. Entonces, estas tasas efectivas, dice la autoridad, bueno, yo a partir de ahorita, cada vez que yo vea tu declaración anual o vea en el transcurso del año que tú no me estás pagando los impuestos correspondientes, te voy a dar una alerta, es decir, revisa si me estás haciendo alguna planificación fuera de ley. Por eso un poco la subcontratación, que seguramente lo vamos a ver contigo más al ratito, y me dice, y yo quiero que entiendas que estas tasas efectivas son las que tú realmente me pagas. Un banco
Un banco tiene una tasa efectiva del 4.6%. O sea, imagínate. Por eso tienen las grandes utilidades, Claro, ¿no? esas que reportan. Por eso los bancos que más reciben ingresos por todas las transacciones que les cobran a los cuentavientes es México. Por eso es un gran paraíso. Hay bancos españoles en México y el principal lugar donde les va mejor es México. Es México. No total. pagan los usuarios. Y además no pagan los impuestos igual que nosotros, porque ellos no pagan cada mes ni cada año. O sea, van difiriéndole los impuestos en ese sentido a estas grandes empresas, las casas de bolsa, las aseguradoras, por ejemplo, también. Es decir, toda esta serie de puntos, por decirte un ejemplo, las aseguradoras están pagando en el 2019 una tasa efectiva de solo el 5.58%. Lo que quiero que se remita a nuestros amigos radioescuchas y que nos ven es que la tasa de impuesto a la renta es del 30%, pero cuando tú deduces, cuando tú inviertes, obviamente que tu tasa va disminuyendo y a la hora de pagar tu impuesto es menor. Pero dice el SAT, bueno, sí, pero te quiero ver que en realidad estás bajando tu pago de impuestos. La banca comercial, el que estamos hablando, paga 5.3% en el 2019. Entonces, con estos parámetros, Emanuel y amigos radioescuchas, lo que le está diciendo la autoridad a las empresas, estas grandes consorcios, estas grandes empresas, dice, a partir de ahorita voy a medir tu tasa efectiva, lo que realmente me pagas, y voy a ver si realmente tú necesitas un acto de fiscalización y revisar para que realmente revises tu sistema y me pagues lo que debe de ser. ¿Es un aviso de no me engañes? Así es un aviso de no me engañes, porque además algo muy importante, ya se dio cuenta que de los 3.3 billones de pesos que recibe en recaudación fiscal el SAT, prácticamente casi el 61% son de este tipo de empresas. Y acordémonos que el presupuesto solo para 2021 son de 6.2 billones de pesos. Es decir, la mitad de eso que se va a gastar el gobierno viene de los impuestos. Y si estos grupos les dejan de pagar esas cantidades, pues entonces no le va a alcanzar al gobierno en ese sentido. Y viene también el tema del presupuesto 2022. Sí, es un tema... Perdón, no es casual que surja este tema ahora, cuando está por iniciarse la discusión del presupuesto 2022. Totalmente. Tiene una dirección, tiene un nombre específico, y es que a partir del 1 de septiembre, Emanuel y amigos radioescuchas, en realidad comenzará ya la propuesta del gobierno en qué se va a gastar en el 2022, pero sobre todo, cuánto dinero va a obtener de la recaudación para poder gastarlo en sus proyectos y programas prioritarios. Por eso es que le están diciendo... Te lo digo a ti, puerta, para que lo escuches tu ventana, a estos grandes grupos. En realidad, Emanuel, la forma en cómo estos grupos han aumentado su pago de impuestos es impresionante. Te voy a poner un ejemplo. De cada 10 pesos que se recauda por parte de la federación, 7 corresponden a estos grandes contribuyentes. Imagínate tú lo importante. Ahora, ¿cuánto representan de los 81 millones de contribuyentes que hay en el país? Este grupo representa solo el 1.4% de empresas. O sea, es nada, es poquito, pero concentran una gran cantidad de poder. El impacto, ¿no?, que tienen en el presupuesto, en el tema del impuesto. Son las 8 de la mañana, 32 minutos. ¿Por qué antes no pagaban y ahora sí? Bueno. Era complicidad con las autoridades, se hacían de la vista gorda, el SAT solo le pegaba a la clase media y a los trabajadores. Esto es, vamos a sangrar a los que siempre son los que han dado la cara, y a los grandes empresarios o a las grandes empresas que tienen grandes utilidades, pues vamos a hacer como que no vemos. ¿Así fue? Así fue. Quizás muchos no estarán de acuerdo, pero la realidad es que yo lo veo desde los ojos, desde que yo fui administrador del SAT en varios estados de la República, en Tabasco, Veracruz y Campeche, y la realidad es la siguiente. La realidad es que durante años anteriores y décadas dejaron que estos grupos no solamente mandaran sobre a quién ponían en los puestos más importantes del país, sino que además también tenían todos los privilegios posibles. Lo que sacaron hace ya algunos meses sobre los programas de listados de condonación de impuestos es una realidad eso. Y eso que se terminó, por supuesto, que a todos estos grupos no les gustó,
¿Por qué? Porque los grupos lo que siempre decían, bueno, es que yo te sostengo tu presupuesto. Sí, pero ¿a qué costa? A costa de que los pequeñitos, de que las pequeñas tiendas, de que la persona física con actividad empresarial le mantuvieran menos deducciones y por ende pagar más impuestos. No es lo mismo pagar un impuesto a estos pequeñitos grupos que pues, muchas veces viene siendo el 30, 32, 34% ya con su nómina. Porque déjame decirte, cuando una persona física o moral pequeñita paga una nómina, no puede deducir más allá entre el 48 y 53% y todo lo demás es no deducible. Entonces, ¿qué hicieron estos grupos en los años anteriores, en las décadas anteriores? Pues con la clase política, por supuesto, tenían acuerdos. Tan es así que muchos de estos grupos en la clase política fueron después asesores dentro de estas grandes corporaciones nacionales e internacionales. Esa es la realidad. Ahora, a nadie le gusta pagar impuestos en este país, por supuesto, pero lo que sí creo que era muy importante es saber que todos somos mexicanos, debemos ser todos mexicanos de primera. Es decir, ¿por qué a estos grupos le van a dar más posibilidades? Por ejemplo, el proceso de la consolidación fiscal. Es decir, no me pagues tus impuestos ahorita, págamelo dentro de 3 o 5 años. Esos privilegios de estos grupos, por supuesto que le daban mucha oportunidad para invertir. A ti como pequeño te dan un mes para poder hacerlo en ese sentido. Entonces yo creo que estas tasas efectivas le están diciendo a estos grupos, se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta y esta decisión de la autoridad, ¿tú la ves correcta? Sí, yo la veo correcta. ¿En qué sentido? La realidad es que México, no nos comparemos a nivel mundial, pero a nivel de América Latina, Guatemala, Perú, Chile, tienen una mayor tasa de recaudación que México realmente. Es decir, en México hay grandes empresas, grandes conglomerados de comerciales, hay un gran empresariado fuerte que tiene empresas en Estados Unidos, que tiene una relación con el mundo, y no es posible que la recaudación del país no sea tan importante como algunos de estos países de América Latina. Por eso yo creo que es una buena decisión y también es un termómetro para todas las empresas de cómo estamos pagando los impuestos. Yo creo que si queremos acabar la corrupción, creo que este es el primer punto muy importante, darle al fisco lo que le corresponde realmente y a los trabajadores, que esa es la otra reforma. Esto que se trae con los grandes contribuyentes, estas medidas, sí. ¿Tienen alguna implicación para el resto de la población? Sí tiene una implicación porque todos estos grupos que pagan este impuesto en una tasa efectiva que ya le está diciendo, impuesto sobre la renta, pues lo que tienen que hacer es, como lo hizo, por ejemplo, en este momento, grandes grupos comerciales y de bancos como, por ejemplo, BBVA, por ejemplo. Con esta reforma de la subcontratación, ¿qué es lo que dijo? Bueno, yo pongo mis barbas a remojar y 37,000 trabajadores los quitó de la subcontratación, del outsourcing, y lo puso en su empresa matriz, le llaman ellos empresa madre, y ya a partir del 15 de julio, su primer quincena, ya ellos son trabajadores de BBVA. Creo que estas modificaciones y reformas... Sí es un logro. Sí es un logro muy importante, porque eso le da seguridad al trabajador y sobre todo que la empresa ya se hace responsable de sus trabajadores. 8:37, ya tocabas el tema del outsourcing. Vamos a la pausa, Raúl, ¿te parece? Hablamos de ello, se han comentado tantas cosas, es un tema polémico, han solicitado prórrogas, han dicho que no es suficiente la prórroga que les dieron. En fin, eso en breve. Sin embargo, antes de la pausa les digo que México se dará contra Japón. Será Japón el rival de México, nada fácil, es el anfitrión. El viernes 6 de agosto será este partido a las 6 de la medalla, a las 6 de la mañana por la medalla de bronce, y Brasil y España son los finalistas que se van a enfrentar el sábado 7 de agosto a las 6:30 de la mañana por la medalla de oro. Vamos a la pausa, regresamos.